Hola, hola. En este video te voy a enseñar a hacer otro tipo de centro de flor utilizando otro material que tenemos por allí que podemos reciclar y que nos puede servir para este tipo de centro. Anteriormente hicimos con una bola de anime, ahora lo vamos a hacer con un CD. Con este CD podemos hacer el centro de la flor, pero si no tenemos ningún CD, podemos utilizar también material como cartón o también podemos utilizar material como foam board o cartón pluma. Es muy sencillo porque con estos materiales que ya hemos utilizado simplemente lo que tenemos es que agarrar el CD, colocarlo, marcar con el centro también, y ya que lo tenemos aquí marcado, vamos a utilizar un cúter, una tijera, dependiendo del material que vayamos a cortar. Podemos cortar toda esta parte que queda, que en este momento está rayada, porque es lo que vamos a eliminar. Y el centro también lo vamos a eliminar para poder obtener el círculo así con el centro. También si vas a utilizar foam board o cartón pluma, lo más recomendable es que el corte lo hagas con un cúter porque te queda más preciso. Vas a eliminar toda la parte de afuera y el centro también para que te quede así como está acá, el redondo con la parte del centro. Ahora vamos a hacer el procedimiento con un CD. Simplemente lo que necesitamos es un CD que no importa que esté usado, un CD virgen, como sea, y vamos a utilizar un globo de 12 pulgadas. Colocamos el globo por dentro del CD, del orificio, y en el cuello lo inflamos y nos va a quedar el CD así. Lo apoyamos de la mesa y vamos a ir soltando el aire. De esta manera vamos a conseguir que el globo nos tape todo nuestro CD. Ahora lo que tenemos que hacer es, con un poco de silicón caliente, es asegurar de este lado para que no se nos ruede. Ya que lo hemos colocado un poco de silicón, le vamos a echar un poco de aire. Lo voy a apoyar con mi inflador manual. Y listo. Aquí lo que tenemos que hacer es un nudito para que no se nos escape el aire. Y ya tenemos el centro de la flor de otra forma que nos puede servir para darle un toque diferente, y así lo podemos hacer de igual forma con nuestro cartón o con nuestro foam board o cartón pluma. Esto es todo por los momentos, nos vemos en otro video para más tips. Chao, chao.